Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. Y José, ¿cómo estás? Una nueva sesión contigo. José Piñeiro Maceiras, autor de un libro magnífico que no nos cansaremos nunca de verdad de recomendar su lectura. Ahí lo tenemos, 18 de julio 1936, entre el mito y la realidad. José, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy ahora mismo con esto, te estoy leyendo un libro de un conocido amigo tuyo muy interesante que es sobre la muerte de Carrero Blanco. Muy bien. Ese también es un libro, ese sí que es un libro que hay que leérselo dos o tres veces Sí, también. señor. Bueno, si ese de Carrero del coronel Manrique hay que leérselo dos o tres veces según tú, yo puedo asegurar que este tuyo, 18 de julio del 36, entre mito y la realidad, hay que leérselo por lo menos cuatro veces. Yo ya voy por la tercera y no miento. Entonces creo que Bueno, pues no, es que es te verdad. digo, te comento que es una cosa, no que lo haya hecho yo, ¿no? Yo he tenido a lo mejor la fortuna de haberme aparecido o haber espigado entre los documentos, pues, cientos o miles de documentos que he consultado en los últimos 20 o 30 años, esta documentación, ¿no? Pero era Claro, una, yo en cierta manera traté de justificar o de hacer ver al público que la versión que se había realizado por software era una versión que no se ajustaba a lo que realmente enseñaban los documentos. Incluso yo acabo de leer hoy por la mañana un artículo de un historiador muy bien hecho, dos, uno sobre la financiación de la Falange, ah, que curiosamente es del 2012 y coincide con lo que nosotros venimos haciendo aquí. No es una persona de los círculos azules, ni mucho menos, yo creo que es muy bien. incluso contrario. Y después también tiene otro artículo publicado sobre estos documentos, ¿no? Y dice que ahí sigue la teoría de Southward, pero claro, yo no he seguido la teoría de Southward porque he analizado toda la documentación que existe y la Claro. conclusión de la visión y el repaso y la inspección de todos los documentos y libros de aquella época me hace pensar en otro sentido, que es el de ahora. Claro. Es decir, claro, es decir, que estamos de acuerdo con que hay que reescribir la historia, pero no como piensa Sánchez, el PSOE, sumar y restar, sino que hay que reescribirla como realmente fue. Y en eso estás tú, con muy poquitos historiadores, Manrique, alguno más, y por eso, José, te tenemos aquí, para que nos expliques. Hemos venido en estos capítulos anteriores, estas sesiones anteriores, viendo un poco cómo se fue pergeñando la situación que va a desembocar en el alzamiento e inicio de la guerra, como consecuencia, yo creo que del fallo precisamente de ese alzamiento. Pero nos habías hablado extensamente de la UME, la Unión Militar de España, fundada por el comandante Bartolomé Barba. Pero yo tengo una duda, José, vamos a ver. Eh, José Antonio era una figura importante entonces, política. ¿José Antonio sabía algo de la UME o no sabía nada? ¿Estaba al margen? ¿La habían Sí, mantenido José al Antonio margen? Rodríguez Rivera es una cosa que no se sabe, pero que está en la documentación de la causa general escondida, formaba parte de la Unión Militar Española. Formaba parte de la Ah, Unión Militar Española junto con otras personas como podían ser Goicoechea o mismamente Calvo Sotelo y otra serie de Zunzunegui y otra serie del Duque de Alba, ¿no? Pero quizás José Antonio tenía un contacto más grande con la UME por la sencilla razón de dos motivos. En primer lugar, porque el jefe, uno de los jefes de la UME, como hemos dicho anteriormente, era el teniente coronel Emilio Rodríguez Tarducci. ah, Emilio Rodríguez Tarducci tenía tres hijos que militaban en la falange madrileña, ah, jóvenes, y que además fueron tres hijos que fueron asesinados al principio de la guerra, en agosto del 36, como ha demostrado ese escritor y además abogado, que es un escritor de la falange, José Manuel Cepeda, que seguramente has oído hablar de él, ¿no? sí, hombre. Entonces, estos tres hombres tenía tres hijos, tenía más hijos, pero estos tres que militaban en la falange fueron capturados por las milicias socialistas y fueron asesinadas o ejecutadas cuando entraron en la Checa de Fomento, ¿no? Que después fue la de Bellas Artes, en agosto de 1936. Era una Vale, persona que venía de haber ya prestado algunos servicios importantes en la dictadura de Primo de Rivera y después era amigo personal de José Antonio, como atestigua y testimonia José Manuel Cepeda, que de esto sabe bastante, ¿no? ya, Y claro, este era el hombre, el contacto que yo creo que tenía José Antonio en la UME, ¿no? Y ya, entonces, nosotros hemos hablado, José Antonio era muy cauto, muy inteligente, no decía todo lo que sabía, porque estaba en esa relación, pero yo sí te voy a traer, porque además muchos lo conocen,
de todo lo que hemos hablado estos 2 días anteriores, estas 2 sesiones Sí, anteriores, te voy a comentar lo que se trató en las reuniones de los días 15 y 16 de junio de 1965, unos 15 días después o 20 días después de que Mussolini hubiera consentido en atribuir a José Antonio esa subvención sí. de las 50.000 liras, exactamente lo siguiente. Esto es Vamos. lo que dice José Antonio según testimonio, por un lado, de Arrarás y de Joaquín Arrarás en la historia de la cruzada, y también creo que es Francisco Bravo, que era el jefe provincial Sí, de sí. Salamanca, que estuvo allí y era uno de los colaboradores directos de José Antonio. Bueno, pues lo que se dice es lo siguiente. Esto dice José Antonio textualmente. España va irremediablemente hacia la dictadura de Largo Caballero, que será peor que la de Stalin, pues este quiere hacer un Estado marxista y el otro ignora lo que quiere. Seremos pastos de la horda rusa que nos arrollará y no tenemos más remedio que ir a la guerra civil. Hoy no hay más fuerza nueva y sana que nosotros y los carnistas, y nos hace falta el apoyo material, que tenemos que buscarlo en el ejército, al que hay que sumar a nuestro movimiento. Sería conveniente la formación del Frente Nacional. Y después dice que haremos concentrar en un punto próximo a la frontera portuguesa unos miles de nuestros hombres de primera Sí, línea y serían armados. Allí aparecería su frente general del que se nos ocultó el nombre. A continuación dice José Antonio, no tenemos más salida que la insurrección, hay que ir a ella aun cuando perezcamos todos y mientras llega vamos a montar una primera línea capaz de aguantar todos los ataques y las represalias que nos impongan. Dice, pero si nos disciplinamos no solo van a dar disgustos los marxistas, pero con todo su ordenamiento y sus efectos son tan admirables, no iremos a un complot si no es por una cosa seria y revolucionaria y en la seguridad de que nuestra política, caso de triunfar y nuestra apetencia revolucionaria sean las que prevalezcan. En todo caso, habremos de ir sin perder el control de nuestras fuerzas, sin que se desdibujen nuestros cuadros. Mientras no se nos den las garantías más terminantes, no haremos nada. Y ya verán cómo al triunfo de las izquierdas acuden a vosotros esos mismos que ahora nos desdeñan porque claro. tenemos pocos votos. Las izquierdas acentuarán su sectarismo y su barbarie. Los republicanos se verán pronto desbordados por socialistas, comunistas y anarquistas. Esto lo está diciendo José Antonio Primo de Rivera, en junio de 1935, Jo, 6 o 7 meses antes de ganar las elecciones del Frente Popular. Y todo esto se cumplió. O sí, sea, José Antonio era una persona, un analista político de sí, primer señor. orden, Sí, porque señor. es que lo tenía clarísimo. Fíjate que habla incluso de que se iba a la revolución de la dictadura de Largo Caballero y dice de forma irremediable, que es lo que nosotros en el libro ponemos de manifiesto y venimos a decir. Y que sea peor que la de Stalin, pues este sí quería hacer un Estado marxista. Dice que Stalin quiere hacer un Estado marxista, es decir, crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Claro, carácter mundial. Y el otro, o sea, Largo Caballero, no se sabe lo que quiere. Este Caballero era una persona, fíjate que había sido en los años de Primo de Rivera, o sea, 6 o 7 años antes, consejero de Estado. sí, Y había estado sí. 3 o 4 veces en Ginebra representando al Estado corporativo De Primo de, de Rivera. Rivera, que es el Estado más parecido a la época del corporativismo fascista de Claro, los finales de los claro. años 20 y principios de los años 30. Esto es así, o sea, era una persona que dice clarísimamente lo que iba a ocurrir y, Sí, señor. y bueno, Claro. Y además, bueno, aquí mmm, dice que tienen que ir a la insurrección claro. descarado Sí, sí. y Lo dice de forma claro. clara que solo les queda la insurrección como camino. Y además incluso dice que en las próximas elecciones quien ganará será de las izquierdas y Azaña volverá al poder. O Claro, sea, sabía prácticamente todo. claro. Y Todo. entonces, no, a nosotros se nos plantarán los días tremendos que haremos de soportar con la máxima entereza. Es verdad, fue perseguida la falange Claro. automáticamente y Sí, tuvo muchos señor. muertos y heridos, pero creo que en vez de esperar la persecución con los brazos cruzados, debemos ir al alzamiento contando ser posible con los militares y si no, nosotros solos. Tengo el ofrecimiento de 10.000 fusiles y un general, medios no nos faltarán, nuestro deber es ir por consiguiente y con todas las consecuencias a la guerra civil. Fíjate que habla de los 10.000 fusiles, que ya con toda seguridad se puede decir que son los 10.000 fusiles que estaban en Trípoli y que Sí, le había prometido Italo Balbo y Benito Mussolini a los monárquicos y a los carlistas en marzo de 1934. sí, Porque señor. además esto lo sabía seguro, porque el general Barrera, que había firmado ese convenio de 1934, también se relaciona con la UME según la declaración y la declaración que hace el Bartolomé Barba después de terminar la guerra civil. Claro, Más aún, incluso en este documento hace lo siguiente. En esta declaración de José Antonio, se hizo recuento de las fuerzas que en determinadas circunstancias actuarían
José Antonio habló de la actitud de ciertos generales. Indicó que el que más simpatía contaba en el país y más confianza inspiraba era Franco. Mencionó por primera vez a Yagüe, a Moscardó, a los activistas afiliados al movimiento de las plazas de África y se refirió a otros, especialmente a Mola y Godet, con los que ya había hablado en el verano de 1964. Es decir, Muy lo que bien. nosotros hemos comentado ayer y anteayer de lo que opinaba Godet y Sí, de lo que opinaba la confesión del teniente coronel, del comandante Barba, es clarísima, es Godet, es Franco, está Mola, están todos. Esto se sabía ya en 1935, cuando ya había recibido nuestro José Antonio la ayuda de la subvención de Mussolini. Y claro, habría preguntarse si el cambio por el cual Mussolini da los 50.000 las 50.000 liras a José Antonio es porque a Mussolini se le hace saber lo que está haciendo la UME. claro, claro. Pues muy posiblemente, Pepe, es impresionante. Yo es la primera Más vez que aún, escucho. al final de este texto de las horas completas de José Antonio, dice, por último, dice Bravo, se acordó penetrar en el ejército por medio de una organización competente y responsable como era la UME, Unión Militar Española. Muy bien, fíjate, qué Y en importante. Italia sabían lo de la UME porque Saz, este historiador de Levante, en el año 86 publicó un documento de marzo, creo que es marzo o abril Ya, de 35, en el cual se hace constar de que la UME recibía financiación y era la que iba a hacer el alzamiento cuando procediera y recibía financiación de Goicoechea, que era la persona que había firmado el claro. contrato de 1964 con Mussolini y que recibió ese 1,5 millones de pesetas. Yo creo que está clarísimo que este dinero, lógicamente, esto lo hace la UME, que Mussolini le llega a su conocimiento, posiblemente por José Antonio, de que se está preparando algo muy serio con la UME y entonces apoya a José Antonio, naturalmente. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, perfecto. Lo dejas muy claro, Pepe. Yo, la verdad es que, bueno, en el libro está clarísimo, a mí me ha impresionado, por eso estamos abordándole. En el libro dicen muchas más cosas, pero esto es muy importante porque cambia toda la historia que nos habían dicho hasta ahora, ¿no? Sí, toda la historia de la falange, Claro, de muchas cosas que se han dicho y es claro, Mussolini posiblemente que ayuda con una cantidad que es modesta, pero claro, simplemente eso sí existe. Después ellos buscan otros contactos, después pues se contacta con, tú sabes, con Portugal, que presta una sí, ayuda importante, esto está reconocido por la gente, pues mira, por el general Jordana, en el 38-37 se lo comunicó de claro. viva voz a Bedoya, José María de Bedoya, que eran personas de Falange toda la vida, de que lo más importante había sido la ayuda de Portugal. Ya, Entonces, fíjate, pensamos fíjate. que es Portugal, que es Italia y después viene Claro, Alemania. No como claro. nos han dicho al revés, que si había sido Alemania, Italia y de Sí, Portugal apenas hablaban. claro, muy bien. ¿Ves? Es otro descubrimiento que haces en tu libro, yo por eso no dejo de Bueno, recomendarlo. esto en el libro no lo comento. Comento sí lo de la UME, pero Sí, esto lo lo de la hago UME. constar en el libro que estoy preparando ahora sobre Muy las bien, diferencias entre la falange y el fascismo. ¿Eh? muy bien, muy bien, Es muy una bien. novedad que yo os comento a vosotros. Bueno, pues se agradece de verdad, esperaremos con ilusión otra vez tu siguiente libro y entonces nos damos cuenta que además, bueno, José Antonio era una persona con una mente privilegiada porque veía, digamos, en el futuro inmediato lo que iba a ocurrir. Pero es Sí, que, Pepe, pues es que ocurre realmente, porque después hay un capítulo en el que tú tratas el ambiente prerevolucionario o revolucionario que es se el que vive. podemos comentar ahora, si quieres. Claro, eso es. Y que es a raíz de esto que ocurre, aquí te pongo, espera, perdón, aquí te pongo una fotografía, a ver, esta es la correspondiente, esto es lo que ocurre, esto es lo que había dicho José Antonio, ¿no? ¿O no? ¿Cuál? No, es que no lo veo. Espera un momento, que es que tengo. Ah, espera, ahora. Ah, sí, sí, sí. Esto eran las cosas que había hecho. Había, lo había Claro, augurado José Antonio en 1935, efectivamente. claro. Es decir, aquí lo vemos, ¿no? Se Sí, produce, sí, sí. No, hay muchas fotos de esta. perdón, Pero ya con anterioridad, cuando estalla la República, ocurren esas cosas, ¿no? Porque yo en el capítulo que hablo de la atmósfera revolucionaria, hago sí, comentario que desde el año 31, como tú sabes, desde la proclamación de la República, se producen incidentes y alteraciones muy graves, aparte claro, de la conocida quema de iglesias y conventos, ¿no? claro, En Sevilla, incluso hay una semana que se llama, yo creo que es el verano, la Semana Roja, que estudia Nicolás Sala, se producen, pues, disparos y tal y atentados. Yo te voy a leer las conclusiones que digo en el libro
que es un informe especial del primer gobernador civil sevillano tras la proclamación de la República Sí, en los siguientes términos. Primera, estamos ya en plena guerra civil. El hecho de que el enemigo no de la batalla todos los días y conviva entre nosotros no quita virtualidad a la certeza terrible de hay que reconocer, prescindiendo de todas las frivolidades, de que la República, a lo menos en la provincia de Sevilla, tiene planteada una guerra con su acompañamiento ya asistente de muertes y devastaciones. El enemigo que se ampara en los derechos y libertades existentes con el propósito criminal de destruirla por la violencia cuenta con jefes, con pistoleros mercenarios, con táctica propia, con planes de lucha bien concedidos, con unidad de acción para propaganda y la refriega y con energía y perseverancia necesaria para triunfar. Los obreros y campesinos sevillanos, víctimas de las más disparatadas propagandas por parte de muchos y de las más bajas adulaciones por parte de casi todos, sienten aumentando por días y con independencia de sus deseos de mejoramiento y de justicia, una ansia vengativa y destructora que la República no podrá satisfacer, sino en coincidencia con su suicidio. Entonces, claro. fíjate lo que dice el gobernador civil de Sevilla en fecha 25 de julio de 1961, 3 o 4 meses Claro, después de proclamada la Segunda República. claro, Es un claro, documento, un informe reservado y efectivamente habla que los responsables son los comunistas y los anarquistas. claro. Bueno, Exactamente. En aquel pues entonces no se había, es decir, no le había pasado a Largo Caballero esa especie de no saber lo que quería, ¿no? Porque claro, incluso en los mismos documentos que maneja la Tercera Internacional o escrito la Tercera Internacional, considera que los responsables que estaban incluso reprimidos sobre los campesinos era el gobierno de Azaña y Largo Caballero. O sea, Largo Caballero pasa de un extremo a otro, pasa claro, realmente claro. un, Entonces, pues un elemento funcionario de Primo de Rivera a hacer un elemento en cierto represor de hazaña con los movimientos de estos que sí eran revolucionarios para después convertirse en el revolucionario número uno y al que claro, lógicamente entra en contactos directos con la Tercera Internacional. claro, claro. Y entonces ocurre lo que vemos en esta fotografía, que es el febrero del 36. Hemos visto que José Antonio lo había anticipado clarividentemente y llega al Frente Popular y mediante un pucherazo, hay que recordarlo siempre, electoral, pues resulta que se hace con el poder. Y a partir de este momento se acelera lo que ya hemos visto que tú nos has dicho que José Antonio había previsto. ¿No es así, Pepe? Sí, además hay otra cosa muy importante. Ahí me presentas eso, quería vértelo porque lo tengo en el libro, aquí lo tengo, te lo voy a decir. Y curiosamente esto se dice, pero esto ocurre el 17 de febrero, pero unos meses antes, cuando el señor Largo Caballero está en la cárcel en vísperas de ser juzgado por el Consejo Sumarísimo por los hechos de Asturias, lo entrevista que ya lo hemos comentado, referido, Sí. un periodista norteamericano no, creo que no sé si de una agencia norteamericana. Y le dice el señor Largo Caballero lo siguiente. Ganaremos por lo menos 265 escaños. Todo el orden existente va a transformarse. Hazaña será para mí como Kerensky, Lenin. Dentro de 5 años la República estará de tal forma organizada que a mi partido le resultará fácil utilizarla como escalón para conseguir nuestro objetivo. Nuestra meta es una unión de repúblicas ibéricas soviéticas. La península ibérica volverá a ser un gran país. Portugal se incorporará a nosotros. Confiemos que pacíficamente, pero utilizaremos la fuerza si es necesario. Detrás de estas rejas tiene usted al futuro amo de España. Lenin ha declarado que España sería la segunda república soviética de Europa y su proceso será una realidad. Yo seré el segundo Lenin que lo hará realidad. Hombre, yo creo que esto es terrible. Bueno, es que no, además, además, Pepe, vamos a ver, hace una cosa muy importante que ya no se declara republicano. Cuando hablan aquí de los republicanos, el exilio, no, no eran republicanos, eran en todo caso republicanos socialistas soviéticos. Te lo está diciendo Largo Caballero y gracias a ti y a esa entrevista que tú has recuperado de los archivos, volvemos a saberlo. Es decir, que la república les daba exactamente igual, ¿no? No, y tenían preparado el pucherazo porque dice que al Claro. menos conseguiremos 265 escaños. ¿Sabes cuántos consiguieron? Según el que fue el presidente del Consejo de Ministros republicanos en el exilio, Gordón Ordaz, que era de León, que fue catedrático de veterinaria en León, después de la guerra escribe, es México, que los escaños que sacó
el Frente Popular fueron 266. O sea que o Largo Caballero tenía la bola de cristal o el pucherazo estaba más que preparado, ¿no? Sí, yo creo que no había aparecido todavía ese pliego de condiciones de Indra, pero Sí. bueno, 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 es que ese lo que has pliego hecho, también que se sí, firmó que se hizo en 2022, ¿no? claro, Pero esto claro. está clarísimo. Esto, bueno, Gordón Ordaz, dirá todo lo que sea, pero fue honrado en el sentido de que lo Sí, sí, dijo que sí, habían conseguido 200, porque no se sabe exacto, ¿eh? Pero claro. Gordón Ordaz, presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República, en el exilio en México, dijo en los años 40, sostuvo que los escaños obtenidos por el Frente Popular fueron 266. Y Largo Caballero, en esta confesión que se hace para un periodista norteamericano, no sé si es de la United Press o de otra, pero Sí, sí, realmente se publica en el periódico, el único periódico de habla hispana que hay en Nueva York, que era, creo que La Prensa, yo lo tengo, sí, yo creo que es La Prensa, ¿no? sí, 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 La la Prensa, prensa. La Prensa de Nueva York, Bueno, y se publica unos meses después. Y también en el Diario de la Marina de La Habana. ya, Está clarísimo, ¿no? está Es clarísimo. algo. No, no, vamos a ver. Como tú bien dices, hay que reescribir la historia, pero hay que reescribirla sobre los documentos originales. Hay que volver a rescatarlos, hay que desempolvarlos para sacarlos. Y es lo que tú has hecho en tu libro en todos los capítulos. Tenemos entonces, Pepe, ya clarísimamente que nos encontramos en un proceso revolucionario. Como tú dices en tu tercer capítulo, así lo titulas además, es la situación prerevolucionaria o revolucionaria que existe en ese momento en España, en toda España, ¿no? La coyuntura Sí, pero revolucionaria. ya antes, pero eso ya es al final. Es que a la gente, vamos a ver, si tú oyes a un miembro del partido de político, a un periodista, a un historiador de esto, Sí, dice que la República fue una cosa maravillosa, que no. sí. Ah, Solo mirando en la Gaceta de la República, lo que vos sería el último citado con la Gaceta de la República, encuentras todas las veces o en todas las ocasiones que se declara el estado de sitio, el estado de guerra claro, y lo que ahora es el estado de prevención, ¿no? Y a ver, claro. pues hay muchísimos momentos, en Sí, muchísimos momentos. Fíjate, digo yo en el libro que, mira, el 13 de abril de 1965 se levanta el estado de guerra, pero se sustituye por el de alarma en los territorios referidos, declarándose además subsistente el estado de prevención para el resto del territorio nacional. Estamos hablando que el estado de guerra estaba desde octubre del 34 declarado en Asturias, Cataluña, en la provincia de Madrid, Zaragoza, Teruel, Huesca, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Santander, Valencia, León, al igual que en las plazas de soberanía de Marruecos, Ceuta y Melilla. Un decreto de 23 de enero de 1935, después de acabar con la Revolución de Asturias. claro, Y después, en abril del 35, se levanta el Estado, pero se sustituye por el de alarma en los territorios, el estado de guerra, pero por el de alarma. claro, Imagina. O sea, claro, bueno, es que es increíble. Pero después el estado de alarma subsiste en Asturias y provincias de Madrid y Barcelona hasta principios de enero de 1966, el de prevención en las provincias de Zaragoza, Lérida, Gerona, Tarragona, León, Palencia y Vizcaya, así como claro. las pautas de Ceuta y Melilla. Toda Y España. después, decretándose nuevamente por el presidente de la República el estado de alarma para todo el país al día siguiente de las elecciones. Este peculiar estado de excepción persistirá hasta el inicio de la guerra civil, solamente levantado temporalmente en las provincias de Cuenca, Granada, La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra por mor de repetirse las elecciones y a causa de las elecciones del plebiscito autonómico de Galicia, en las Claro. provincias de Castellón, Soria, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Es decir, esto es increíble lo que pasó aquí. Es que se Claro. está manipulando la historia de España. Pero es que además, hay que tener en cuenta que hubo varias, no solo la revolución, el alzamiento de 1934 de octubre, hubo el alzamiento anarquista de la cuenca de Llobregat de enero de 1932, el golpe militar de Sanjurjo, agosto de 1932, la revuelta anarquista de Casas Viejas, enero de 1933, y la Claro. insurrección de la CNT de diciembre de 1933, que sobre todo afectó a Zaragoza, Aragón. Hombre, estamos hablando de cosas que el orden público estaba totalmente inestable. Además, se llega hasta el momento que la Guardia Civil, el gobierno, considera como acciones de guerra las actuaciones de la Guardia Civil.
está en la Gaceta de la República, que se considera. Y entonces te voy a decir, pues así, el decreto 25 de junio de 1933 catalogaba como acciones de guerra los actos que miembros del cuerpo hubieran muerto o resultado heridos en situaciones análogas a las de la guerra, fijando el inspector general de la Guardia Civil como tales hasta entonces 28 acciones de armas, Claro, comprendidas entre mayo del 31 y 25 de mayo de 1933. claro, Más acciones de guerra, acciones bélicas que eran en reprimir el orden público, defender el orden público de la claro, Guardia Civil. claro, claro, Málaga en el 32, Puerto Llano en el 32, Hermigua en el 33, Elda en el 33, Sevilla en el 33, Arroyo de Serván en el 34, Fuente del Maestre en el 34, Puente Sevillano sobre el río Huesna también en el 34, Alconchel en el 34, Carretera Madrileña de Chamartín en el 34, Sestao en el 34, Ciudad Universitaria de Madrid en el 34. Vamos, es que esto no lo pueden negar, esto está publicado en la Gaceta de la República. sí, sí. Muy bien, Pepe, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, Bueno, no, y además habría que decir que en el año 35, ese documento que tú lo conoces, el libro que yo te enseñé de Vicente sí, Revengo, hace constar que reciben órdenes de la Internacional Comunista de, claro, lógicamente, desórdenes, incluso atracos, para claro, caldear el ambiente, ¿eh? claro. Eso lo justifica este hombre. Entonces, estamos hablando de cosas que son realmente increíbles, que cómo esto se puede hacer. Es que bueno, es que hay revoluciones hasta en La Rioja, hasta en las Islas Canarias, que eran pacíficas, se declara el comunismo durante el Frente Popular, antes del alzamiento, se declara el comunismo en las Islas Canarias, que eran muy Claro, pacíficas. claro, claro, Sería un claro, comunista. Es que pasaron una serie de cosas que no pueden, no se puede claro. decir. Además, desde que el Frente Popular llegó al poder, son más cerca de 500 personas asesinadas Señor. y cientos y cientos de heridos, más de 2.000 o 3.000 heridos posiblemente. Claro, claro, claro. No, Y es no. así. Claro. No, no. Por eso el capítulo este que estamos tratando hoy, el tercero, en ese ambiente revolucionario está bien claro a raíz de que estas personas logran ese pucherazo anticipado por el propio Largo Caballero. O sea que es que a veces de verdad, o sea, no es que de la risa, porque es una pena, es triste cómo se desarrolló la historia de España entonces y sobre todo cómo se reescribe mal hoy, ¿no? Pero claro, tú anticipas que vas a llegar al poder, llegas al poder encima con un pucherazo y luego te dedicas a hacer la revolución, porque lo que quieres no es una república democrática que podía haber subsistido sin ningún problema, sino lo que quieres es, como bien dices tú, y que dice a su vez Larro Caballero, una república soviética, ibérica, en la cual además también cuenta que considera que Portugal se va a unir también, o sea, este Largo Caballero era un vidente, ¿no? Es lo que decía José Antonio, que no sabe lo que quiere. Pero en todo caso, aunque no sepa lo que quiere, de luego, nada bueno, eso está claro. Para España, Imagínate que en las pasadas elecciones el jefe de correos o la claro, directora de la Dirección General de la Policía, de la Política Interior, interior. dijera, a pesar, bueno, había esas, tú sabes, todas estas encuestas que les daban la victoria por mayoría al Partido Popular, que dijera, no, vamos a ganar como mínimo por 121 escaños. Bueno, es Lo que que eso daría, ¿eh? Imagínate que eso lo dice, o que lo diga Bolaños y que no, 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 es, esas encuestas están mal, vamos a ganar como mínimo por 121 escaños. sí, 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 sí. Bueno, además no me extrañaría nada porque para eso está, tú lo nombraste de pasada, yo se lo recuerdo a nuestros seguidores, los artículos que hemos dedicado al tema de Indra y cuál es el pliego de condiciones de Indra con respecto al recuento provisional de votos. Claro, es que todo está en manos de Indra y del Ministerio del Interior que incluso llega a decir oficialmente que si el recuento no es acorde con otros anteriores, pues él lo puede modificar. Entonces, ya para Sí, qué, es que no para qué dice obra. congruente, no dice lo que es la congruencia. Sí. Entonces, Pepe, para resumir, porque se nos va, ya nos han dado un aviso, se nos acaba el tiempo, vamos a ver. Entonces, cuando va a llegar el 18 de julio, tenemos aquí realmente una situación pre-revolucionaria muy clarita Sí, y está terrible, clarísimo. ¿no? Claro. Incluso Que es, Freire dice en su libro La Europa Revolucionaria, pone manifiesto que los miembros de las embajadas en España se preguntaban de claro, las series diplomáticas que iba a ocurrir si estallaba
la revolución en los siguientes meses. ¿Qué si se iban a marchar o si iban a seguir en España o lo que sea? Eso Bueno, está evidente, es evidente. Incluso también en la prensa británica, creo que o francesa, salió un comentario ya iniciado la guerra civil de que pensaban los rusos trasladar la sede de la Tercera Internacional de Moscú a Madrid. bueno, o sea, impresionante, impresionante. Como centro de operaciones. Claro, hemos visto desde el primer momento, nos has enseñado esa injerencia de la URSS en los asuntos de España, porque ya dijiste en el capítulo anterior, en la sesión anterior, que ellos veían a España como el siguiente estado netamente soviético, ¿no? Del mundo, vamos, después de la URSS, Sí, lógicamente. eso lo dijo Lenin en 1920, por Claro, eso a eso se refiere Largo Caballero, y también lo dice Trotsky cuando se proclama la Segunda República. Ellos claro, pensaban que en España había unas condiciones de solvencia bastante malas, claro, porque fíjate, a principios de 1900 la esperanza de vida yo creo que era a los 38, 37 años, ¿no? Lo que ya, ocurre es que la época de Primo de Rivera fue muy buena porque claro, vino sobre todo para hacer grandes obras públicas y España creció mucho. Lo que sí, ocurre es que sí, después vino un derrumbamiento y eso se juntó con la Gran Depresión y esto es verdad. En la historia en España había pasado un crecimiento económico tan grande que la gente pues tenía un nivel de vida muy bueno para aquella época. Fue cuando empezó el cine, el teatro, los grandes deportes. A la gente le gustaba pues el ocio, ¿no? Y después vino pues los problemas de la Gran Depresión y eso generó, lo dice Paine muy bien, una especie de una demanda política y social muy grande claro. que polarizó a la sociedad y generó el enfrentamiento de 1936. Claro, claro, perfecto. Pues nada, Pepe, se nos acaba el tiempo por esta vez. Es una pena, como siempre. Hemos aprendido mucho, hemos descubierto, que también es más importante, mucho más, de verdad. Yo te lo agradezco mucho y te emplazo sin duda para la siguiente sesión, porque tu libro tiene mucho y hay que decirlo todo, aunque nunca, desde luego, será suficiente, porque el tiempo en estas sesiones de vídeos es muy escaso y tú en tu libro das mucho más datos. Ahí lo tienen nuestros seguidores, no dejo de recordarlo. 18 de julio del 36, entre el mito y la realidad. José, de verdad, muchísimas gracias y te emplazamos para la siguiente sesión. ¿Te parece? Sí, muy bien, muchas gracias y saludo a todos los televidentes y oyentes del canal tuyo. Muy bien, pues venga, un abrazo muy fuerte, Pepe. Hasta luego. Igualmente.